Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Saludo a todos con un cordial abrazo hasta donde se encuentren. De verdad espero que estén muy bien, estén estudiando para el ENARM y que se les esté haciendo ameno todo este proceso. Yo sé que a veces es difícil, a veces uno tiene muchas cosas que hacer, pendientes. Evidentemente todos tenemos diferentes responsabilidades y no es estudiar la única prioridad que tenemos en la vida. Entonces, de verdad espero de todo corazón que la estén pasando bien. A fin de aligerar esa carga, pues el día de hoy voy a ayudarles con la explicación de un tema, que es la explicación de infecciones oportunistas en el paciente con VIH. Tema que es muy importante porque en México, pues la tasa de VIH es alta en los jóvenes, entonces hay que procurar conocer muy bien esta enfermedad para poder prevenir este tipo de enfermedades oportunistas que desgraciadamente son las que terminan matando a lo que es el paciente. Entonces, aún me falta mucha práctica en esto de lo que es el grabar videos y el uso del micrófono y todo esto. Entonces, la neta, si mi léxico no es tan, pues sí, a lo mejor no es tan fluido, o tengo algún error o lo que sea, pues recuerden que todos tenemos una curva de aprendizaje y evidentemente va a ir mejorando estos videos conforme vaya pasando el tiempo. Entonces, de todo corazón, gracias. Espero que les estén gustando los otros que grabé, apendicitis y úlcera péptica hasta ahorita. Posteriormente van a salir algunos de patologías de la región perianal. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con lo que es este tema. Después de mi larga introducción, vamos a empezar. Pues bueno, primero quiero empezar diciendo unas generalidades de lo que es el virus. El virus como tal es un retrovirus y recuerden que es un virus que tiene es de codificación ARN. Esto es importante porque el ARN que tiene el virus puede transformarse en ADN viral a través de la transcriptasa inversa, que ya más adelante veremos cómo se usa y que hay que recordar que es un checkpoint para algunos fármacos antirretrovirales que básicamente inhiben esta proteína. Lo segundo a recordar es que, como ya que mencioné, es de la familia Retroviridae y es del género lentivirus. Hay que recordar que este virus es un lentivirus. Algo importante de su taxonomía es que en la parte periférica, estas proteínas que se ven aquí afuera, que son muy distintivas del VIH, son dos glucoproteínas esenciales que tiene que tener para la unión a correceptores, que más adelante vamos a ver. Estas glucoproteínas es la glucoproteína 120 y la glucoproteína 41, y dentro en su cápside se va a encontrar la P24. Estas son importantes sobre todo para la fisiopatología, pero más allá también para lo que es el diagnóstico. Hay que recordar que las pruebas ELISA, las pruebas moleculares, se enfocan en la búsqueda de lo que son estas proteínas. Entonces, pues es muy importante. Ahora, ¿cómo es que actúan estas proteínas con lo que es el CD4? Muy importante. La célula trofismo de lo que es el VIH va a ser el CD4, que es a la célula diana a la que quiere llegar. Entonces, lo que sucede es que la glucoproteína 41 y la GP120, que están en la envoltura viral, van a buscar lo que es el cluster differentiation, en este caso, pues el del CD4. Algo importantísimo es que debajo de lo que es este clúster se van a encontrar unos correceptores que es el CCR5 y el CXR4. En esta otra imagen de acá vamos a poderlos encontrar acá de este lado. Entonces se une lo que es este receptor a lo que son al CCR5 y al CXR4 a través de esas glucoproteínas y va a permitir la invaginación del virus. Si se fijan, las membranas se empiezan a mezclar hasta que finalmente el virus se introduce por completo. Evidentemente, cuando entra el virus, se tiene que destruir la envoltura, la cápside, a través de proteínas que desintegran estas proteínas periféricas, ¿no? Y pues básicamente, finalmente lo que va a suceder es que el ARN se va a liberar. Este ARN tiene que ser transformado en ADN a través de una transcriptasa inversa, que básicamente esa transcriptasa pues es un checkpoint para poder dar medicamentos a los pacientes, ¿no? Los inhibidores de transcriptasa inversa son de los más usados y vamos a ver en algún punto que pues estos son casi casi fundamentales en el tratamiento del paciente con VIH. Ahora, una vez que se forma este ADN viral, se puede introducir a lo que es el núcleo de la célula, integrarse con lo que es el ADN del propio paciente y poder codificar nuevos ARN, que básicamente son los que van a dar de nuevo su replicación y finalmente pues generar proteínas también de virulencia. Algo importante es que esta integración se lleva a cabo a través de una proteína que también tiene el virus, que se conoce como integrasa, que también funciona como un checkpoint para poder inhibirla con ciertos fármacos antirretrovirales. Entonces, pues ya quitando lo que es esta introducción fisiopatológica y todo esto, vamos a entender cómo es que actúa el virus a través del tiempo en la historia natural de la enfermedad del paciente. Y para esto es muy importante lo que es esta diapositiva,
ya que básicamente nos explica desde la primoinfección hasta la aparición de enfermedades oportunistas. ¿Qué es lo que sucede? Pues primero, de inicio agudo, siempre se va a presentar la inoculación del virus por la vía que sea, ¿no? Vía sexual, vía de transfusiones, bueno, parenteral, usuario de drogas intravenosas, cualquier tipo de vía, eso ahorita aquí no importa, incluso un accidente en el trabajo en personal de salud, que bueno, a qué persona no le tocó cuando fue interno o estudiante picarse con una aguja, ¿no? O sea, yo creo que a todos nos pasó eso, ¿no? Y ahí andábamos con miedo, ¿no? Sacando paneles virales a lo loco porque pensábamos que teníamos VIH. Pero bueno, esas son cosas que suceden, son cosas que pasan. Y bueno, ¿qué es lo que sucede aquí en este caso? Pues bueno, cuando se inocula el virus, hay una elevación de lo que son esta carga viral, lo que son los TCD4 van a empezar a tener una disminución, mientras que a la par la carga viral, la copia de ARN va a empezar a ascender. Eventualmente, conforme va descendiendo lo que es el CD4 y va aumentando lo que es la carga viral, va a haber un desajuste entre lo que es la inmunidad y el aumento de carga viral, pudiendo llegar a aparecer lo que es algo que se le conoce como el síndrome retroviral agudo, que realmente este síndrome retroviral agudo no se da en todos los pacientes. Algunos pacientes con un sistema de inmunidad muy bueno y que tienen este mecanismo de feedback muy bueno por su sistema inmune, llegan a pasar como asintomáticos. Entonces son pacientes que básicamente no presentan nada. Pero hay algunos otros que sí pueden desarrollar fiebre, digamos, algún síndrome catarral así, pues muy leve, ¿no? O sea, realmente no es nada fuerte. En pacientes con sistema inmune muy deficiente, ya previo a esto, pues sí puede llegar a pasar un síndrome retroviral agudo, pues más fuerte. Pero eso estamos hablando de un contexto de un paciente diabético, alguien que ya estaba inmunosuprimido de antes por una patología previa. Ahora, después de esto, lo que va a suceder es que la carga viral va a empezar a descender. Desciende y hay una reconstitución de lo que es el sistema inmune. Si se fijan, los CD4 empieza a subir hasta que finalmente llega a su punto máximo los CD4 después de haber caído y la carga viral llega a su punto mínimo, su punto más bajo después de haber estado hasta arriba, ¿no? En el momento agudo. Después de esto, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que básicamente el virus va a quedar en latencia. ¿Qué quiere decir? Que el virus empieza a replicarse, pero como recordemos que es un lentivirus, la capacidad de replicación del virus de manera inicial, pues no va a ser tan eficaz o tan rápida, se puede decir así. Por ende, el tiempo de latencia que tienen estos pacientes es muy largo. Aproximadamente se comenta que el tiempo de latencia puede ser entre 8 a 10 años, con lo cual pues es un tiempo bastante largo, donde el paciente pues prácticamente puede tener síntomas muy inusuales, ¿no? Infecciones de repente, obviamente conforme va pasando el tiempo y los CD4 van disminuyendo, pues las infecciones se hacen más precisas y más rápidas, se presentan con mayor frecuencia. Pero, y esto va teniendo un desenlace en el paciente que básicamente pues va a preocupar porque el hecho de tener infecciones repetitivas pues ya no es normal, ¿no? Evidentemente, cuando la carga viral llega a un punto muy alto y los CD4 ya están menos de 200, empiezan a aparecer lo que son las enfermedades oportunistas. Que hay que recordar, las enfermedades oportunistas aparecen cuando tenemos menos de 200 TCD4. Importante también mencionar que las enfermedades definitorias de SIDA, que básicamente es cuando ya se tiene el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es cuando tenemos TCD4 menos de 200, pero aparte tiene que haber ciertas enfermedades que definan la presencia de SIDA, que ahorita vamos a comentar. Entonces, recordemos, momento agudo, primero, síndrome retroviral agudo, momento de latencia, 8 a 10 años, y finalmente SIDA con sus enfermedades oportunistas, ¿no? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros como médicos generales de primer contacto? Pues bueno, lo que nos toca a nosotros es identificar al paciente con riesgo de desarrollar enfermedades oportunistas en caso de que ya presente un VIH de larga evolución o incluso SIDA, ¿no? Entonces, muy importante. Recuerden que la finalidad es llevar a una supresión de la carga viral a menos de 50 para que sea indetectable. Entonces, y obviamente la reconstitución del sistema inmunitario para tener un paciente más inmunocompetente. Entonces, el paciente con SIDA, ya dijimos que tiene que tener menos de 200 CD4. Y obviamente, para nosotros decir que el paciente tiene SIDA, tiene que tener estas enfermedades definitorias de SIDA, que básicamente el paciente puede tener tuberculosis, puede tener neumonía por neumocistis jirovecii, algunos tipos de linfoma o, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi, que bueno, este es un angiosarcoma porque como tal es un tumor que se produce por el virus del herpes tipo 8 y afecta lo que son los vasos sanguíneos, es un angiosarcoma.
neurotoxoplasmosis, histoplasma capsulatum, demencia, herpes mucocutáneo. Entonces, hay muchas enfermedades que realmente lo definen y en sí, pues todas estas enfermedades se van a caracterizar porque son oportunistas. Entonces, ¿cuál es el chiste de esta clase? Ver estas enfermedades oportunistas, cómo vamos a dar la profilaxis y qué es lo que van a causar, ¿no? En caso de que se lleguen a presentar. Estas son las neoplasias asociadas que menciono. Este es un clásico sarcoma de Kaposi. Vemos como un paciente pues tiene estas lesiones típicas cutáneas en piel, que básicamente son lesiones eritematosas, elevadas, y que están distribuidas por todo el tronco, ¿no? Evidentemente, este sarcoma de Kaposi que tiene el paciente, pues no está tan avanzado, no está tan, digámoslo así, tan distribuido, no se ve tan patológico, por así decirlo, porque pues hay algunos que se llegan a ver más patológicos. El linfoma no Hodgkin de células B, linfoma primario en sistema nervioso central. Hay que recordar que esto es muy importante. Muchas veces se puede llegar a pensar en pacientes con glioblastomas, en lo que es sistema nervioso central, pero recordemos que el principal diferencial cuando tenemos un paciente joven con un glioblastoma es buscar si tiene VIH para ver si no es un linfoma, ¿no? El linfoma de Burkitt, que básicamente va a ser un tumor gástrico. Este, linfomas no Hodgkin indiferenciado, que básicamente son todos estos, ¿vale? Ahora, muy importante, vamos a empezar con lo que es Pneumocystis jirovecii. Pneumocystis jirovecii como tal es un agente etiológico de tipo micótico, o sea, es un hongo, el cual va a afectar o va a introducirse a través de la inhalación. ¿Qué tenemos que hacer? Pues básicamente para poder nosotros diagnosticar esta neumonía, este patrón neumónico, nosotros tenemos que ver cuánto CD4 tiene el paciente. Si el paciente ya tiene menos de 200, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que empezar a dar profilaxis. Entonces, si el paciente tiene menos de 200 CD4, ¿con qué va a ser la profilaxis? Con trimetoprim, con sulfametoxazol de 800 sobre 160, que básicamente es este fármaco que se encuentra aquí. ¿Cuándo vamos a suspender? Esta es una definición muy específica y esto es cuando los CD4 estén por arriba de 200 por 3 meses asociado al tratamiento con tratamiento antirretroviral, ¿no? Entonces, si el paciente ya lleva 3 meses con CD4 arriba de 200, ya le podemos quitar el trimetoprim porque el riesgo de que tenga neumocystis jirovecii pues ya se disminuye bastante. Hay que recordar que el método de diagnóstico de elección, pues es la radiografía en este caso, para poder identificar lo que es el neumocystis jirovecii. Y pues el diagnóstico está muy curioso porque fíjense, el diagnóstico como tal se hace con un lavado broncoalveolar, el cual se tiene que tiñir con la tinción de azul de tulideno o si no con plata. Entonces, este hongo, pues básicamente tiene una tinción muy especial, que es la plata, y pues que es muy importante. Recordar algo muy importante, la plata también se usa para teñir estructuras del sistema nervioso central, como lo que son corteza cerebral, para ver neuronas, ¿no? Entonces, pues muy importante, no se les vaya a olvidar. Trimetoprim con sulfametoxazol para su profilaxis. Ahora vamos con Toxoplasma gondii, la cual se presenta cuando tenemos una cuenta de CD4 menor de 100 o que tengamos pacientes con inmunoglobulina G positivas a antitoxoplasmosis. Esto es muy importante porque el paciente que tiene menos de 100 CD4 pues puede desarrollar esta enfermedad oportunista por este parásito, ¿no? Hay que recordar que te podría decir que el agente o el vector que tiene este parásito y que lo defeca en sus heces fecales es el gato. Entonces, muy importante, si tenemos contacto con esos heces de gato o incluso ingesta de carne cruda, que es un lugar que también donde se puede transmitir, pues hay que tener cuidado, ¿no? Algo muy importante es que causa encefalitis y convulsiones. Hay una pregunta muy clásica que siempre hacen en el paciente referido a VIH, que es que dicen, si un paciente con VIH convulsiona, pues ¿cuál es la principal causa, no? Pues hay que pensar en una neurotoxoplasmosis. Entonces, ¿cuál es el tratamiento profiláctico? Lo mismo, trimetoprim con sulfametoxazol. Aquí en este caso es muy importante. Hay que recordar siempre cuando demos el trimetoprim, dar lo que es este ácido fólico. Recordemos que estos fármacos, el trimetoprim con sulfametoxazol, como tal su mecanismo de acción es que bloquean la vida de los folatos. Entonces, el paciente puede quedar desprovisto de este ácido fólico, que recordemos que es una vitamina del complejo B, que es la vitamina B9. Por ende, puede desarrollar a través de la supresión de la vitamina B9 lo que es anemia megaloblástica, que más adelante ya lo vamos a comentar. Ahora, muy importante esto, pues este es el medicamento. El diagnóstico lo vamos a hacer con tomografía, aunque también podemos usar resonancia magnética, como en este caso. Y fíjense la lesión característica, que es una lesión en anillo. Entonces, si ustedes en el caso clínico les preguntan por un paciente con VIH que empezó con síntomas de convulsión o irritación meningia
le sacan la tomografía y ven esa clásica lesión en anillo y sobre todo pues en corteza supratentorial y además tiene fiebre y síntomas así relacionados, pues hay que pensar con Toxoplasma gondii. Importante, la suspensión de los medicamentos, al igual que en el Pneumocystis jirovecii, es la misma indicación. CD4 arriba de 200 por 3 meses asociado al tratamiento antirretroviral. Evidentemente, esta es una neurotoxoplasmosis muy localizada, mientras que esta de acá, pues ya está más dispersa. Entonces, importante con esta siguiente, que es tuberculosis. La tuberculosis, muy importante. Esto es un punto con el que quiero empezar. Y primero mencionar que para la activación de la tuberculosis, como ustedes bien saben, pues se ocupa un momento en el que el paciente se inmunodeprima súbitamente. El principal factor de riesgo para pasar de TB latente a TB activa en México es la diabetes mellitus, pero en el mundo es el VIH. Entonces, estos pacientes pueden llegar a desarrollar tuberculosis por la inmunosupresión que genera el virus. Ahora, la TV activa se debe buscar siempre al inicio del paciente con VIH. ¿Por qué? Porque hay que descartar que el paciente ya está teniendo síntomas de esta enfermedad desde un principio. Para poder diagnosticar su TB miliar, recordemos que el diagnóstico de elección es usar pruebas ya moleculares más avanzadas, como lo que es el GeneXpert, con las cuales no se tiene tanto acceso en el sistema de salud. Realmente no es algo que tengamos en los laboratorios de primer nivel, ni siquiera en hospitales regionales. Entonces se reservan mucho a lugares institucionales, ¿no? Debería preguntar si en el instituto lo tenemos, ¿no? Porque realmente, pues yo no trabajo con el sistema o con el departamento de neuroinfección. Yo soy del departamento de neurocirugía oncológica, pero realmente, pues no tenemos contacto con ese tipo de pacientes ahí. Algo muy importante es que, pues también para que se presente, al igual que en el Pneumocystis jirovecii, se presenta con menos de 200 CD4. Y algo muy importante para hacer diagnóstico, pues se tiene que hacer lo que es la búsqueda del PPD. Algo muy interesante es que recordemos que el PPD sirve para TB latente y mientras que en la TB activa lo que tenemos que hacer, pues son estas baciloscopías, ¿no? Entonces, el PPD, ¿cómo se hace? Pues recuerden que se inocula lo que es este péptido purificado, es la prueba de Mantiux. Se inocula en el antebrazo, en la cara interna de lo que es el antebrazo del lado izquierdo. Y en un paciente inmunosuprimido, para nosotros decir que es positivo, tiene que ser mayor esa ronchita que va a elevarse aquí después del tiempo, mayor a 5 milímetros. Recordemos, y un punto muy importante, que en los pacientes inmunocompetentes el rango son 10 milímetros. Entonces, 5 milímetros en pacientes inmunocomprometidos y 10 milímetros en pacientes inmunocompetentes, todo paciente normal básicamente, ¿no? Como tal, la indicación para profilaxis no está guiada con cuánto CD4 lo vamos a iniciar, pero sí nos podemos guiar con el PPD. Si el paciente tiene un PPD que ya es sugestivo de una TB latente, que sea mayor a 5 milímetros en este caso, hay que empezar y hay que dar lo que es el tratamiento. Evidentemente, una limitación que tiene el PPD y que justo me parece oportuno mencionarlo aquí es que el PPD muchas veces puede tener falsos negativos. Muchas de las veces los pacientes que están vacunados con Mycobacterium bovis, que es una bacteria del complejo de micobacterias, puede tener falsos positivos. Entonces, pues eso, digamos, le quita la sensibilidad y la especificidad a esta prueba diagnóstica, ¿no? En ese caso, para nosotros poder diferenciar si de verdad es un falso positivo o si está positivo verdaderamente, se utilizaría otra prueba que es el cuantiferón. Pero bueno, eso ya es tema para otro video de tuberculosis, ¿no? Ahora, para el tratamiento, en caso de tuberculosis latente, hay que dar profilaxis con lo que es isoniazida. Aquí algo que se me parece muy oportuno mencionar es que si tenemos tuberculosis como tal activa, el tratamiento es rifapiracinamida por 6 a 9 meses, pero si es latente, el único tratamiento que se tiene que dar es la única isoniazida. Entonces, la isoniazida es nuestro fármaco de elección en este caso y recuerden que se da por 9 meses. De manera normal, el tratamiento de tuberculosis, los cuatro antifímicos, que es rifa, pira, etambutol y piracinamida, se dan por lo que es 6 meses, ¿vale? Entonces, pues muy importante mencionarlo porque realmente pues es un tiempo muy diferente, ¿no? Unos son 6 meses, otros son 9 meses, ¿no? Entonces, la isoniazida por 9 meses es el tratamiento para TB latente. Algo importante es que en el paciente con diabetes que desarrolla tuberculosis y se le da antifímicos, hay que añadir lo que es vitamina B6 porque recordemos que estos pacientes pues pueden tener deficiencia de esta vitamina. Entonces, muy importante.
La profilaxis como tal se suspende cuando se terminan los 9 meses de isoniazida. Recordar que la isoniazida, uno de los efectos que tiene adversos, es que puede tender a causar hepatotoxicidad. Entonces, pues es muy importante, ¿no? Eso es importante. Casi siempre van a preguntar los efectos adversos de algunos fármacos, ¿no? Por ejemplo, de piracinamida, la hiperuricemia que genera, la rifampicina que también es hepatotóxica, la isoniazida que también puede causar neuritis óptica, el etambutol de la misma manera. Entonces, e igual hay algunos fármacos que pueden causar neuropatía periférica, ¿no? O neuritis periférica. Entonces, pues es importante mencionarlas. Ahora, hablando de otras bacterias del complejo de micobacterias, pues también mencionar aquí que estas se presentan en diferente manera a lo que es la tuberculosis. Estas, como tal, la más frecuente que se presenta es el Mycobacterium avium, que básicamente causa patologías de infección respiratoria y gastrointestinal. Acuérdense que este complejo, que es el complejo MAC, pues es súper raro que se presente en un paciente adulto competente, hablando de su sistema inmune, pero en un paciente con inmunodeficiencia, pues obviamente que se puede llegar a presentar. ¿Cuánto se ocupa de CD4 para indicar profilaxis? Con menos de CD4, menos de 50, ¿vale? El tratamiento profiláctico se hace con acitromicina. Fíjense la dosis, que esto llama mucho la atención, ¿no? La citromicina viene generalmente de 500 miligramos y solo vienen tres tabletas adentro. Entonces, en este caso, se tiene que dar acitromicina 1200 miligramos vía oral una vez a la semana. Cuando se suspende lo que es la profilaxis para Mycobacterium avium y este complejo de micobacterias, pues se suspende después de que los CD4 están por arriba de 100, después de 3 meses asociado a tratamiento, ¿no? Entonces, muy importante, acuérdense que aquí es menos de 50 y hay otra patología que más adelante vamos a ver que también se ocupa en menos de 50. En la candidiasis, esta también es una de las más importantes, de hecho es también de las enfermedades definitorias de SIDA. Aquí el espectro o el agente más común va a ser la Candida albicans y recordemos que esta puede causar lo que es infección a nivel faríngeo, incluso a nivel esofágico, ¿no? Recordemos que la lesión clásica son estas membranas blanquecinas, ¿no? Si ya nos hablan de un paciente con membranas blanquecinas, como acá, por ejemplo, fíjense, todo, todo séptico ese esófago, ¿no? Lleno de pues, esas placas, ¿no? Se presenta orofaringia, igual también puede estar vaginal en el sexo femenino. Y pues recordar esto de aquí, ¿no? Es una infección fúngica, es la infección fúngica más frecuente en el paciente con VIH. Entonces, más allá del Leumocistis jirovecii, que también era una infección fúngica, la que realmente es la más prevalente o la que se presenta más es la candidiasis, ¿no? Evidentemente porque pues tenemos más contacto con lo que es este hongo, ¿no? Pues la indicación como tal, no hay una indicación para dar profilaxis, pero pues se puede empezar cuando ya hay síntomas sugestivos o que los CD4 estén menos de 200, que en este caso sería la razón más oportuna, ¿no? El tratamiento como tal es con fluconazol y si es esofágica, se tiene que extender el tratamiento hasta 14 a 21 días. Entonces, recordar, tratamiento profiláctico de lo que es Candida albicans es fluconazol. Recordar que normalmente son 7 a 14 días, pero si es esofágica, hay que darlo mucho más tiempo. Ahora vamos con los Cryptosporidium. Estos agentes de aquí son causadores de diarrea crónica. Hay que pensar que estos agentes pues, pueden, digamos, afectar y tener a nuestro paciente con esa diarrea que no se le quita y no se le quita. Normalmente esa se transmite por agua contaminada y generalmente, igual que en el tema pasado, pues no existe indicación de profilaxis y el conteo SD4, pues en este caso tiene que ser menor a 100, por lo cual es el parámetro por el cual nos podemos guiar, pero como tal, no hay una indicación precisa. El tratamiento, pues literalmente solamente es dar la terapia antirretroviral, literalmente, y pues usar lo que es este LPS si hay cuadro enteral realmente. Realmente no es lo único que se tiene. Esta enfermedad ya es más rara, realmente no es algo tan común en el paciente con VIH. Lo más común y que yo recomiendo que se aprendan sería neumocystis jirovecii, toxoplasma gondii, tuberculosis y lo que sería candidiasis. Si me pudiera aprender unas, fueran esos cuatro. Ahora, muy importante, antes de pasar a sarcoma de Kaposi, me gustaría que viéramos lo que es citomegalovirus. Citomegalovirus se presenta con un cuento de CD4 menor de 50. Importante, acuérdense que Mycobacterium y citomegalovirus, perdón, son las únicas que se presentan con menos de 50. ¿Cuándo se da profilaxis? Pues cuando este CD4 está menos de 50 y se va a dar con lo que es valganciclovir. Fíjense cómo la patología clásica que causa en fondo de ojo, lo que es el citomegalovirus, es una
un patrón como en flama, ¿no? Muy parecido a como cuando se ocluye la vena central de la retina, ¿no? Que también hace este patrón flamoso en lo que son los cuadrantes del fondo de ojo, ¿no? Importante, se presenta con retinitis y ceguera, entonces pues si el paciente empieza a tener defectos en la visión y pues esta inflamación en el globo ocular, pues vamos a pensar y obviamente tener el contexto de que es un paciente con VIH, hay que pensar en citomegalovirus. Ahora, hablando de lo que es el sarcoma de Kaposi, recordemos que es un tumor muy importante en estos pacientes porque pues prácticamente se llega a presentar con bastante frecuencia y es causado por un virus que es el virus de herpes tipo 8, que es el virus asociado a sarcoma de Kaposi. Como sabemos, los herpes virus, hay 8 tipos de virus de esto. Y cada uno de ellos produce enfermedades distintas, ¿no? Ya después en un tema específico hablaremos específicamente solo de los herpes. Definitivamente uno de mis virus favoritos por toda la variabilidad que pueden llegar a tener. El diagnóstico de esta enfermedad se va a hacer por biopsia. ¿Biopsia de qué? Pues de las lesiones, ¿no? Las lesiones cutáneas. Como les comentaba en un principio, es un angiosarcoma y básicamente pues va a haber proliferación de ese endotelio y que va a sobresalir más allá de la región cutánea, ¿no? Estas clásicas lesiones como bullosas, rojizas, eritematosas, que bueno, a fin de ponerle un nombre más técnico, son máculas eritematosas violáceas aisladas y nódulos cutáneos que se presentan en todo lo que es el tronco. Sobre todo es lo que más se afecta en la región del tronco, ¿no? Además de esto, puede haber derrame pleural, infiltrado pulmonar, puede haber disnea, puede haber tos. Y fíjense, el factor de riesgo más importante, pues es la homosexualidad. ¿Por qué? Pues porque como sabemos, la vía de coito con estas personas, pues siempre va a ser la vía anal. Entonces, pues es la forma en la que se puede inocular tanto el virus como producir muchas enfermedades que derivan de esta, ¿no? Sobre todo, pues todas las oportunistas. La forma en la que se presenta o donde se presenta es cuando tenemos un CD4 menor de 50. Entonces, tomarlo en cuenta, ¿no? Citomegalovirus, sarcoma de Kaposi y lo que sería el complejo de Mycobacterium se presentan con menos de 50 CD4. Ya para finalizar, hepatitis B y criptococosis, que realmente estos temas ya son complementarios. En hepatitis B, nada más recalcar, y que es yo creo que el punto clave de esta diapositiva, es que desde el principio son de las enfermedades que se tienen que buscar. Junto con tuberculosis, hepatitis B y C se tienen que buscar desde un inicio para ver si las tiene el paciente. ¿Cómo hacemos esto? Pues sacamos un panel viral del paciente y se identifica si está presente o no. En la criptococosis se presenta con menos de 100 CD4. Recordar que este de aquí como tal es un hongo. Y la criptococosis, vamos a dar profilaxis con menos de 100. El tratamiento, al igual que en Cándida, es con fluconazol, aunque también se puede dar intraconazol. Algo muy importante, los agentes que producen la criptococosis aquí en México más frecuentemente, sobre todo en el norte, más para Baja California, la frontera con Estados Unidos, porque son zonas más áridas de desierto, se presenta más con Cryptococcus neoformans y Gatti. Entonces, muy importante. Aquí les pongo una tinta china, porque recuerden que el cultivo de elección en estos pacientes, pues es un cultivo con tinta china. Si llega a venir esa palabra en el examen nacional, pues no duden en poner todos Cryptococcus. Entonces, pues muy importante. Su vector es la popó de las palomas como tal, y algo muy importante a recordar. Hay una diferencia muy importante con histoplasma, que también es una enfermedad diferenciatoria de SIDA. Recuerden que el histoplasma se va a asociar más a pacientes que se meten a cuevas, que hacen expediciones, que son arqueólogos, cosas así raras, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que lo que transmite el histoplasma capsulatum es la popó de lo que es el murciélago. Mientras que en este caso, pues es la popó de la paloma para el criptococo. Por ejemplo, los peruanos se comen las palomas, al rato van a tener criptococosis, ¿no? Entonces, pues bueno, ya después de que se rieron con eso, la criptococosis se presenta de manera en sistema nervioso central con meningitis. Esto es muy importante. Siempre en un paciente con meningitis que tenga sobre todo predominio mononuclear elevado y con glucosa normal y pues básicamente un paciente que tenga ese tipo de patrón, hay que pensar en criptococosis, ¿no? Algo muy importante, las meningitis por hongos como por virus se presentan de manera muy parecida en lo que es el análisis de líquido cefalorraquídeo. Aquí el punto va a estar en identificar a través del cultivo de tinta china si se trata de un hongo como en este caso, ¿no? Entonces, pues muy importante, no olviden este tema. Fíjense cómo el criptococo, pues por histología, parece tener como unos ojos muy grandes, ¿no?
Digo, al menos yo lo veo así como en forma de ojos, ¿no? Y no digo en ojos de búho porque pues esas son las células de Red Strasberg que son de los linfomas. Entonces, pues bueno, ya veremos en algún punto linfomas. Pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Realmente es un tema pues muy corto. Son enfermedades oportunistas del VIH y un pequeño recap ahí de la fisiología y la fisiopatología del VIH, cómo actúa, género, para qué sirven sus proteínas. Ya lo estaremos viendo más adelante a profundidad del tema de VIH como tal completo. Esto solamente fue una pequeña microsesión de todo lo que engloba este tema. Y pues bueno, ya saben que ante cualquier duda, cualquier pregunta, pueden hacerlo. Ahí está mi contacto por si algún momento tienen alguna duda, cualquier cosa. Yo soy médico pasante del Servicio Social en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y pues realmente me encuentro haciendo investigación, pero también me dedico a estudiar esto para el ENARM, para en un futuro pues ser especialista como todos los que queremos presentar el ENARM. Entonces pues cuídense mucho, que les vaya muy bien, de verdad espero que estén estudiando bastante y recuerden que el proceso de aprendizaje nunca es lineal, siempre va a haber altibajos y eso es muy normal. Cuídense mucho, bye.